Entonces, el tema que yo quiero contarles hoy día, que quiero hablar, trata de lo que es la gestión del riesgo de desastre y si existe o no estas dos palabras que son como más complejas, ¿cierto? La gobernanza y la gobernabilidad en torno a esta materia. Y para eso me gustaría ir haciendo un recuento de cómo el país ha llevado la gestión de riesgo de desastres, porque nosotros, paradójicamente, tenemos una larga data de eventos desastrosos que existen, o existe registro más bien, no es que esto se haya dado, sino que existe registro desde épocas de la colonia, ¿cierto?, hasta la actualidad, pero hay ciertos eventos que parten en 1908 que han ido influyendo en cómo nuestro país ha ido haciendo, o ido desarrollando instrumentos que han permitido avanzar de a poquito en esta gobernanza y gobernabilidad. Entonces, el primer evento importante fue el terremoto que hubo en Valparaíso en 1906, ¿cierto? En agosto de 1906, que generó un tsunami también y que destruyó casi toda la parte antigua de Valparaíso que podemos ver hoy día. Y producto de esto, el país dice, ¿saben qué? Hemos tenido ya varios terremotos, por lo tanto, creemos que es importante poder fundar, ¿cierto?, un Servicio Nacional de Sismología. Y se aloja en la Universidad de Chile, a cargo de, cuando era rector, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, Valentín Letelier, en el gobierno de Pedro Montt, y desde esa fecha en adelante se empieza a tomar registro de lo que es la sismología en el país. O sea, ya por primera vez se contó con un instrumento o una infraestructura que permitía tomar datos para poder gestionar y tomar decisiones en el futuro. Ya después vino lo que es en 1960 el terremoto de Valdivia, que es el terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo, porque se dice que hubo uno en Alaska que fue superior, pero no hay registro, y que obviamente destruyó, ¿cierto?, todo lo que es la zona sur, generó un tsunami que también destruyó las costas de Japón, hubo muchos fallecidos en este evento, fue una magnitud 9,5, por lo tanto es la más alta registrada, insisto, y que hizo reflexionar cómo teníamos que funcionar en materia de riesgo de desastre. Si bien ese concepto aún no existía, se sabía que éramos un país por lo menos sísmico, que es a lo menos, porque sabemos que tenemos otras multiamenazas que existen en el país. Y en 1966, o sea, 6 años después, se crea la primera norma sísmica que se materializó en la reglamentación, ¿cierto? Que es lo que permitió que las construcciones de ahí en adelante tuvieran ciertas características y soportaran un poco más los terremotos. Pero fue 6 años después del terremoto más grande del mundo, o sea, siempre nosotros hemos ido reaccionando un poquito tarde en función a esta materia. Después, en 1974, o sea, 14 años después del terremoto más grande del mundo, se crea la Oficina Nacional de Emergencia y se crea producto de la seguidilla de eventos que empiezan a ocurrir no solo en términos de terremotos, sino que también en términos de aluviones y otro tipo de amenazas, que dan cuenta de que la población necesita algún tipo de ayuda una vez que ocurre estos eventos. Y aquí se crea esta oficina, pero como su nombre lo dice, es una oficina que básicamente tenía la misión de entregar lo que se conoce hoy día como ayuda humanitaria, o sea, cajas de alimento, colchoneta, refugio, habilitar albergues, ¿cierto?, para poder superar esta emergencia. Se crea con pocos funcionarios, ¿cierto?, y no tiene más que una misión de respuesta frente a determinados eventos. Después viene, ¿cierto?, el terremoto del 85, terremoto que afectó la zona central, que afectó Santiago, y se actualiza nuevamente la norma sismo resistente
para que ya ahora sí las construcciones de 1985 en adelante efectivamente resistían, como dice su nombre, los terremotos, ¿ya? Pero también se actualiza producto de un gran terremoto, o sea, no se actualizó de manera preventiva, sino que nuevamente se actualiza de manera reactiva. Por lo tanto, hubo una cantidad importante de construcciones que se vieron afectadas, que generó fallecimiento de personas, ¿cierto? Y obviamente muchas personas damnificadas. Y después, en el año 2002, o sea, 28 años, o 20 y tantos años después de, 22, perdón, años después de 1960, ¿cierto? Y de 1974, que es cuando se crea la ONEMI, o sea, 28 años después de que se crea la ONEMI, en el fondo, se crea el Plan Nacional de Protección Civil. ¿Y esto por qué nace? Nace porque efectivamente el país se da cuenta de que no solo sirve responder, no podemos estar siempre esperando que pase algo para poder reaccionar, sino que tenemos que trabajar un poco más la parte preventiva. Y por eso se crea esto, pero se crea bajo un decreto ministerial, que en términos prácticos no tiene, y va a sonar feo lo que voy a decir a lo mejor, pero en realidad el decreto 156 no tiene un peso sobre decretos de otros ministerios, o sea, no puede mandatar a otros ministerios, sino que es más que nada un marco conceptual y metodológico de cómo se debieran hacer las cosas, pero no le da ningún poder a ONEMI para poder tener voz y voto en la materia de lo que es la planificación de las ciudades, por ejemplo, o el desarrollo sostenible que está teniendo el país, que incorpora y que debiese incorporar la gestión de riesgo de desastre. Por lo tanto, se crea este plan, ¿cierto? Que es el plan del cual se agarró ONEMI todos estos años para poder empezar a trabajar y pedir recursos y crecer internamente en materia de prevención. Posteriormente, en el año 2005, se crea, Naciones Unidas, ¿cierto? Crea el Marco de Acción de Geólogos, donde 121 países firman, Chile también lo hace, y en el fondo es un marco donde se comprometen a bajar la cantidad de fallecidos, disminuir la cantidad de fallecidos que hay producto de los desastres a nivel mundial, ¿ya? Y se establecen una serie de lineamientos en las cuales estaban estas 5 prioridades que apuntaban a trabajar toda la etapa del ciclo de riesgo, ¿cierto? Donde tiene que ver primero con tener una reducción de riesgo que sea prioridad nacional, con una sólida base institucional para su aplicación. Después habla de poder evaluar y seguir de cerca los riesgos, o sea, mejorando los sistemas de alerta temprana. La prioridad 3 habla de todo lo que es la parte educacional, de generar conocimiento, generar una cultura del autocuidado en las personas. Y la cuarta, reducir factores subyacentes del riesgo, o sea, ver qué cosas son los que están generando este riesgo para finalmente poder fortalecer esta respuesta y que efectivamente esta respuesta sea de manera eficiente, eficaz y oportuna, ya que es lo que se requiere cuando ocurre un desastre. Bien, llega el año 2010, del 2005 al 2010 supuestamente se trabajó en poder implementar este marco de acción de geólogo, en poder desarrollar una institucionalidad, poder desarrollar instrumentos, ¿cierto?, que permitieran poder trabajar la parte preventiva, pero llegó el terremoto del 2010, el 27 de febrero, y que todos sabemos fue el terremoto que afectó durante los últimos 20 años una mayor cantidad de población, o sea, afectó a toda la zona central donde se concentra el 70% de la población de Chile, y que a pesar de la magnitud que tuvo el terremoto, que fue un 8.8 y que es el 5º terremoto más fuerte registrado en la historia, o sea, nosotros ya tenemos 2 récords, ¿cierto? Solo dejó 525 muertos y 23 desaparecidos, ¿ya? Y digo solo, no por minimizar la cantidad de fallecidos, sino que dada la magnitud del evento y la cantidad de destrucción que hubo, la cantidad de víctimas igual fue poco, ya comparado con otros países que tienen terremotos similares. Recordemos que este mismo año Haití tuvo este terremoto devastador que fue con una magnitud muy inferior a la nuestra, fue un 7.4, y desapareció casi toda la ciudad, la capital del país Haití, ¿cierto? Dejando miles de fallecidos, a diferencia nuestra que tenemos 525. Pero esto
nos volvió a refrescar la memoria de que estamos en un país sísmico, de que estamos en un país propenso a desastres, porque no solo fue el terremoto, sino que hubo un gran tsunami, ¿cierto? Que fue lo que dejó la mayor cantidad de desaparecidos. Y ahí quedó al descubierto esta falta de gobernanza y gobernabilidad que existía hasta la fecha y que se creía teníamos, ¿ya? Yo en ese minuto trabajaba en ONEMI. Yo entré a trabajar en el 2009 en la Oficina Nacional de Emergencia y vi lo que fue el terremoto institucional también, no solo el terremoto del país, sino que el terremoto institucional. Y la verdad es que ONEMI no estaba preparada para un evento de esta magnitud, pese a haber firmado tratados internacionales con anterioridad. No se había invertido, o sea, el Estado no había invertido la cantidad necesaria de recursos para que esto fuera un tema prioritario, ¿cierto?, y trascendental a la hora de poder responder adecuadamente frente a un desastre. Por lo tanto, vino después de esto, ¿cierto?, una comisión de Naciones Unidas. El gobierno pidió a Naciones Unidas que por favor viniera a evaluar cómo estábamos implementando este marco de acción de Hyogo, estas recomendaciones. La verdad es que nos fue súper mal. Nos sacamos el rojo, ¿ya? Porque de todas estas metas que se propusieron, bajo el lineamiento que les leí anteriormente, la verdad es que habíamos cumplido súper poco. Entonces, aquí quedó al descubierto cómo efectivamente no se había trabajado esta temática desde una perspectiva institucional, de poder instaurar, ¿cierto?, mecanismos que permitieran mejorar la gestión de riesgo de desastre como una gestión preventiva, ¿ya? Antes siempre se hablaba de que, y paradójicamente a los ojos del mundo, Chile siempre respondía muy bien, a pesar de estos grandes terremotos que teníamos, esto mismo que para el terremoto del 2010 muriera muy poca gente. Yo recibí extranjeros, comisiones extranjeras que estaban sorprendidos que cómo era posible que después de tan grande terremoto la ciudad de Santiago siguiera funcionando bien, pero la verdad es que Santiago no es Chile. Entonces, si uno salía, disculpen que sea tan autorreferente, pero me tocó ir a Talca, el mismo día del terremoto a mí me mandaron a Talca, y la verdad que la devastación que había en los pueblos interiores era súper grande, ¿ya? Entonces, claro, uno muestra, los noticieros muestran Santiago y que se cayeron un par de edificios, pero que la cantidad gruesa de la ciudad sobrellevó muy bien el terremoto, pero las poblaciones interiores estaban muy afectadas. Y aquí efectivamente se va viendo, empezamos a trabajar, dijimos, ¿saben qué? En realidad como NEMI no podemos seguir así, empecemos a ver qué es lo que hacen, y aparece un documento que crea esta Comisión de Naciones Unidas que vino, donde da 74 recomendaciones para que nosotros podamos avanzar en materia de gestión de riesgo de desastre y podamos ir fortaleciendo esta institucionalidad. Y de ahí en adelante se empiezan a tomar una serie de acciones. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, invierte una gran cantidad en las oficinas de ONEMI, se mejoran los centros de alerta temprana, se mejora todo lo que es el sistema de monitoreo, ¿cierto? Se dota de más personal a las oficinas regionales, porque antes del terremoto del 2010, la oficina de ONEMI era el director, la secretaria y un profesional y un radiooperador. O sea, eran solo 4 personas para poder atender toda una región, lo cual obviamente no era suficiente y no daban abasto. Y eso también quedó en evidencia en el terremoto del 2010. Por otro lado, el centro sismológico, por ejemplo, no hacía turnos, por lo tanto, los terremotos podían ocurrir de lunes a viernes en horario de oficina, por decirlo de manera irónica. Y con esto se empiezan a implementar turnos, ¿cierto? Se actualizan los protocolos de coordinación, se empiezan a generar nuevos protocolos con otras instituciones y se empiezan a ver que en realidad no solo los terremotos son la única emergencia en la cual nosotros debemos estar atentos, sino que están los sistemas frontales, están los aluviones, están los incendios forestales y otros que también merecen la misma atención que un terremoto, ¿ya? Y se empieza a trabajar y se empieza a ver que se tienen que empezar a construir estos famosos mapas de riesgo, que es algo sumamente complejo y que yo creo que a la actualidad aún no tenemos mapas de riesgo, sino lo que tenemos son mapas de exposición, donde sí tenemos muy bien estudiada la amenaza,
sabemos cuáles son los lugares propensos a ciertas amenazas, pero nos falta ahora desarrollar todo lo que es la parte del estudio de la vulnerabilidad. Ya no existe una metodología que permita ver la vulnerabilidad de manera holística e integral en todo lo que significa vulnerabilidad, porque sabemos que hay distintos tipos de vulnerabilidad: económica, política, institucional, social, educacional. Son millones de factores que influyen para que una persona sea más o menos vulnerable frente a cierta amenaza. Por lo tanto, eso todavía no se logra, pero por lo menos tenemos mapas de exposición. Ya sabemos dónde están las cosas, por lo tanto ya sabemos dónde construir y dónde no construir. Y producto de estas recomendaciones que hace Naciones Unidas, establece uno de los lineamientos que había para poder fortalecer la institucionalidad y generar una gobernanza, era crear la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, compuesta por distintos organismos del servicio público y privado, más la academia, donde nos reuníamos, ¿cierto?, una vez al mes. Éramos alrededor de 100 instituciones que integraban esta plataforma, y elaboramos la primera política nacional para la gestión del riesgo de desastre, que fue proclamada por la presidenta Bachelet el año 2014, en diciembre de 2014, y esto marcó un hito en términos de institucionalidad, ¿cierto? Porque por fin teníamos un instrumento que había sido aprobado por todos los ministerios de manera consensuada. Por lo tanto, habían compromisos adquiridos, no obligados, sino que nacieron desde las mismas instituciones y permitieron crear este instrumento que fue el primero. Pero pensemos que, o recordemos que el terremoto más fuerte de la historia, o la creación de la ONEMI, fue el año 74, por lo tanto, es una cantidad importante de años la que tuvo que pasar para que el país se diera cuenta, para que el Estado se diera cuenta que efectivamente requeríamos ciertos instrumentos que nos permitieran gestionar el riesgo de desastre. Y nace la política, y el año 2015 nace el Plan Estratégico Nacional para poder llevar a cabo esta política. Y aquí también se trabaja con los mismos organismos bajo esta plataforma nacional que ya queda instaurada de manera permanente, con integrantes, ¿cierto?, de estos servicios públicos, privados y academias que yo les comentaba, y que empezaban a trabajar y a discutir ahora cómo vamos a aplicar estos lineamientos, porque una política es un lineamiento y el plan ya te aterriza cómo yo voy a aplicar esos lineamientos. Pero aquí también hay un tema, porque uno dice, efectivamente se empiezan a crear estos instrumentos, ¿cierto? Pero pasan a ser un poco letra muerta si es que no tienen un presupuesto asignado que permita ejecutar estas acciones. Entonces, la política es un marco y el plan son acciones, pero para aplicar esas acciones o ejecutar esas acciones yo necesito presupuesto. Y ese presupuesto todavía no está asignado, ¿ya? Entonces, insisto, pasa a ser al final un poco como letra muerta, porque podemos tener muchos instrumentos y muchas buenas intenciones, pero si no tenemos los recursos para poder ejecutarlo, es súper difícil trabajar con esto. Entonces aquí es cuando uno se empieza a cuestionar el por qué todavía no existe o no se posiciona la gestión del riesgo de desastre a nivel nacional y a nivel político como debiese estar o como están otros temas, ¿ya?, en el país, que son igual de importantes, pero que sí ya están posicionados. Entonces, es súper difícil. Y a mí cuando me preguntan, ¿pero por qué crees tú que pasa esto? Yo creo básicamente que tiene que ver con que cuando uno habla con un político, sea gobierno local, gobierno provincial, regional o nacional, todos responden lo mismo, porque en el fondo la gestión de riesgo de desastre es trabajar en base a una probabilidad. Es un tema estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra algo durante mi periodo de gobierno? Y a pesar de que uno les puede decir que la probabilidad es alta, porque estadísticamente, aunque sabemos que no se comportan así, pero estadísticamente en el país ocurre un terremoto cada 4 años, en alguna parte del territorio nacional, aún así las autoridades prefieren invertir en cosas tangibles en sus periodos de gobierno y no en algo intangible, porque invertir en prevención
es invertir, entre comillas, en algo intangible, ¿cierto? En educación, en capacitación, en cómo yo respondo frente a una emergencia, son cosas intangibles versus la sede social o el estadio o la cancha de fútbol que pueden construir para la comunidad y que es algo que la comunidad ve, ¿ya? Entonces, eso cuesta mucho. Entonces, por lo mismo, yo creo que no se asignan presupuestos para este tipo de actividades, presupuestos que lleven, que permitan concretar todas las acciones. Después del 2015, ¿cierto? Después de que se hizo la estrategia y la política, el marco de acción de Hyogo vence, porque era del 2005 al 2015, y se actualiza con lo que es el marco de Sendai. Y el marco de Sendai, ¿qué busca? Busca ya no solo reducir las pérdidas en vida, ¿cierto? La cantidad de fallecidos, porque eso, a través de estos 10 años, efectivamente hubo una reducción en la cantidad de fallecidos producto de los desastres a nivel mundial, pero se dan cuenta que esta disminución en evitar que la gente fallezca generó grandes pérdidas económicas que hacen retroceder a los países en su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que busca ahora? El marco de Sendai busca eliminar un poco las pérdidas ocasionadas por los desastres. O sea, su objetivo, su resultado final, su norte, es poder disminuir esas pérdidas, ¿ya? Y se empieza a trabajar en distintos niveles, como aparece ahí, ¿cierto? Desde lo local a lo global, cosa que antes no era así, sino que era al revés de lo global y se bajaban todas las políticas hacia los gobiernos locales y que paradójicamente los gobiernos locales son los primeros que responden, por lo tanto siempre uno tiene que trabajar desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Con este principio de uso escalonado de recursos y esta integración de las capacidades que existen en los distintos niveles, y trabajan ahora en función de 4 prioridades, donde ahí aparece la prioridad 2, que es fortalecer la gobernanza, ¿cierto? Fortalecer esta institucionalidad que se requiere en todos los países para poder gestionar el riesgo y no solo responder a los desastres, ¿ya? Y esa es una variable, es un giro que da este marco de Naciones Unidas muy importante, porque antes estaba enfocado en mejorar la respuesta para evitar que las personas fallecieran, pero ahora se dan cuenta que en realidad hay que mejorar la gestión del riesgo para que esto siguiera una pérdida menor económica. Y en función de esto, ¿cierto? El año 2020 se actualiza la política y se une con un plan estratégico nacional que va a desarrollarse en función de 5 ejes también, pero que estos 5 ejes ya no están en función del marco de acción de Hyogo, sino que están en función del marco de Sendai, y se comprometen a todas las instituciones también a poder trabajar en una serie de acciones. Hasta que finalmente llegamos al año 2021, este año que recientemente fue aprobada la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y sustituye a lo que es la antigua ONEMI, ¿ya? O sea, la oficina que antes era chiquitita, ahora pasa a ser un servicio, ¿cierto?, de prevención y respuesta ante desastres. Entonces ya tiene instaurada desde su origen este servicio todo lo que es la parte preventiva, ¿ya? Pero, como no todo puede ser tan maravilloso, esta ley lo que hace es crea y reconoce un Sistema Nacional de Protección Civil que está integrado por distintos organismos, ¿cierto? Sean públicos, privados o de la sociedad civil organizada, pero sigue sin darle a la ONEMI o a este servicio, ¿cierto?, la potestad para poder tener voz y voto. Voy a ver el chat que me están escribiendo. Ya estamos, ya. Termino en 5 segundos. Entonces, cuando hablamos de gobernanza y de gobernabilidad, o sea, entendiendo la gobernanza, ¿cierto?, como un modo de dirigir un país, un proceso de dirección sociopolítica, que al final se traduce en instrumentos para yo poder realizar estas acciones, ¿cierto? Creo que estamos muy al debe, ¿ya? O sea, seguimos teniendo un montón de documentos, pero que no tienen financiamiento para poder ejercerlo y que no tiene tampoco la institucionalidad que se está creando, no tiene
esta capacidad para poder fiscalizar, para poder hacer las etapas que requiere el poder dirigir, el poder gestionar un riesgo, que tiene que ver con planificar, organizar, dirigir y controlar. Es muy difícil que el servicio de prevención ante desastre pueda ejercer una gobernanza y una gobernabilidad como lo requiere el país. ¿Ya? Es un tema muy complejo. Nosotros hemos tenido una manera reactiva de llevar nuestra gestión todo este tiempo. Por lo tanto, si no cambiamos esa manera de planificar y tener una visión más prospectiva, es muy difícil que podamos tener una gestión integral como la que requiere nuestro país. Eso quería contarles.